Acerca de este libro, pues es un libro maravilloso, el libro de los reyes, pero que también está en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y lo que nosotros, hermanos, hemos ya hablado es pues de David, de Salomón, de Roboán, cómo se dividió el reino. Y ahora viene el hijo de Roboán. Este hombre se llama Abías. Él, hermanos, lo que va a hacer es que va a tener un reinado literalmente corto de 3 años. Y de lo que se nos dice de él, hermanos, pues es algo muy poco, muy breve, y lo vamos a tratar de usar de los dos lados, porque solamente en Primera de Reyes 15 le dedican 8 versículos, y luego en las crónicas pues sí le dedica 18, pero más que nada es una guerra, y vamos a tratar de verlo, hermanos, todos los dos. Entonces, lo primero que vamos a ver es algo, hermanos, del rey Abías, que también es llamado Abían. Después vamos a ver, hermanos, cómo Dios tiene su amor sobre Judá. Y a pesar de que estos reyes son malos, hermanos, son malos, ellos están abrazando el pecado, rechazando la ley. A pesar de eso, Dios tiene un amor muy grande con su pueblo llamado Judá en el sur. Y nosotros vamos a ver cómo se habla de David, hermanos, y eso se repite en todos los libros, que Dios les va a dar una lámpara, y cada rey que está allí es como una lámpara, pero pues como ustedes saben, hay lámparas que alumbran mucho y lámparas que están apagadas, que no alumbran. Bueno, estos reyes van a ser lámparas de David, y va a haber una guerra, y cómo Dios en su amor y su misericordia, si nosotros confiamos en Él en momentos de guerra, Él siempre responde. Como leímos el domingo pasado que nos decía el libro de Isaías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no sabes. Entonces vamos a empezar con el primer libro de los reyes. Creo que ahí podemos agarrar un poquito, hermanos, de la historia de este rey llamado Abías. Abías, primer libro de Reyes. Dice en el capítulo 15. Héctor, si quieres siéntate ahí con nuestros compañeros para que les ayudes en la Biblia, con nuestros invitados. ¿Tú qué sabes más? Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Dice ahí la palabra de Dios. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abían comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados de su padre había cometido antes que él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboán y Jeroboam todos los días de su vida. Y los demás hechos de Abían y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abían y Jeroboam, y durmió Abían con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar.
Dios bendiga su palabra. Ahora aquí tenemos, hermano, el nombre del rey Abías, que también se le dice, hermano, se le llama Abián. En el libro de los reyes se le llama Abián y en el libro de las crónicas se le llama Abías, pero simplemente, hermano, es el mismo nombre, diferentes pronunciaciones y diferente forma que se escribe. Es la misma persona. Hermanos, fue el hijo, como lo acabamos de leer, pues de Roboán y de Maca. Ya sabemos, porque nosotros ya vimos la historia de Roboán, que Maca, hermanos, fue pues la hija de Absalón y que ella, hermanos, se había casado con Roboán, que podríamos decir que ellos, hermanos, pues formaron un hogar y ya no fue, hermanos, como en el caso de Salomón o Roboán, que ellos se casaron con mujeres paganas. No, ahora, hermanos, ahora Abías está casado, hermanos, aunque ahorita nosotros no lo hemos leído, pero más adelante lo vamos a ver nosotros, con alguien diferente. Fue hijo de Roboán y de Maca. ¿Y cuáles son los pecados? Es tan pequeño, hermano, hay tanta síntesis que nosotros no podemos pues más que ir adelante, y de adelante nos dicen lo que pasó atrás. Y por ejemplo, hermano, dice que cometió los pecados de sus padres. ¿Y cuáles eran los pecados de Salomón? Idolatría, ¿verdad? Eso era idolatría. ¿Y cuáles fueron los pecados de Roboán? Nosotros vimos que era inmoralidad, inclusive había sodomía e idolatría. Esos eran los pecados de ellos. Y más adelante, hermanos, nos dice, por ejemplo, en Primera de Reyes 15:13, dice, ya hablando de Asa, el hijo de Abías, porque expulsó del país ¿a quién? Él va a hacer una reforma, hermano, va a ser bien diferente. Dice, a los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maca de ser reina, porque había hecho un ídolo de acera. Asa deshizo además el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Podríamos nosotros decir, hermano, basado en este texto, que ya después de que muere Abías, lo que encuentra su hijo Asa, hermanos, es un culto a las imágenes, es un culto, hermanos, a Baal y a Cera. Y también, hermanos, lo que se conocía en el Antiguo Testamento como pues sacerdotes sagrados, que eran realmente pues personas, hermanos, inmorales y pues sodomitas, que ya lo entendemos como homosexuales, ¿verdad? Esto es algo, hermanos, pues depravado, esto es algo contra la naturaleza. Pero Abías siguió, hermano, los pasos de Roboán y dice que su corazón no fue perfecto para con Dios. A veces, hermano, nosotros miramos en las Escrituras personas que pues fueron, podríamos decir, elogiadas a través de sus corazones, como por ejemplo Lidia en Hechos capítulo 16, que dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta, ¿verdad? Y nosotros podemos ver, hermanos, también en David lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl cuando lo sustituyeron, y dice en Primera de Samuel 13, 14, entonces
Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te ha ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre, y ahí está, hermanos, pues lo que sobresale de David, un hombre, ¿cómo? Conforme a su corazón. Ya hemos pasado también por David y hemos hablado de esto. Esto no significa perfección, hermano, porque no hay ningún ser humano en la tierra que haga siempre el bien y que no peque. ¿Qué es lo que significa esto, hermano? Bueno, esto lo que significa, nosotros ya lo vimos, es que era un hombre sincero. Cuando el Señor le mandaba a hacer las cosas, él lo hacía, y cuando lo reprendían porque él se equivocó, y mira cómo lo dice, hermano, lo tocante, ¿a quién? A Urías Eteo. No dicen, hermano, los pecados. Porque realmente, hermanos, ¿de qué serviría estar repitiendo los pecados y los pecados si ya hubo alguien que lavó los pecados? Y eso es lo que a veces no entienden las iglesias modernas, hermano, que hablan de venir al altar y dar testimonio y empiezan a decir, hermano, toda su vida sucia de pecado. Y que yo anduve en este lugar, y que yo fui a esto, y que yo hacía esto, y que yo practicaba. ¿Eso de qué nos sirve a nosotros, hermano? ¿De qué nos edifica? El apóstol Pablo dice que hay cosas, hermano, que no se deben de nombrar entre los santos. Él nomás dice lo tocante a Urías Eteo. Y ya sabemos qué es, ¿verdad? Pues es el adulterio, es el asesinato, es la mentira, es todo lo que pasó. Entonces este hombre, hermanos, tuvo un corazón conforme a Dios. No es perfecto, es un corazón sincero. Cuando se caía, se arrepentía, ¿y qué hacía? Se levantaba. Esto es lo que hizo David, y esto es lo que hizo la diferencia. Ahora bien, hermanos, ¿por qué estos descendientes de David, que son tan malos y están echando a espaldas la ley de Dios y que no están obedeciendo a Dios, por qué, hermanos, ellos todavía siguen reinando y reinando? Bueno, por lo que Dios hizo, hermanos, un pacto con David. Del 4 a 8 le dice que Dios le dio una lámpara. ¿Y qué es esa lámpara, hermanos? En Judá, en Jerusalén, todos los reyes descendientes de David iban a hacer una lámpara, iban a estar alumbrando, hermanos, para que la promesa que Dios le dijo, que en su descendencia nunca faltaría rey en el trono de su linaje, iban a venir reyes y reyes, ello iba a ser una lámpara. Pero la lámpara, hermanos, algunas de ellas, no todas, que son los reyes, estaban apagadas. Imagínate, hermanos, Abías adorando imágenes. Imagínate Abías, hermanos, practicando o apoyando o promoviendo o simplemente no decir nada a la inmoralidad sexual. Esto, hermanos, ¿cómo alumbra? Pues sí, es una lámpara que está en Jerusalén por misericordia a David, pero está apagada. Yo en ocasiones, hermanos, me pongo a pensar en Israel, en el Israel de hoy. ¿Por qué el Israel de hoy, hermano, no celebra a Salomón? Si Salomón fue el hombre más rico, si Salomón fue el hombre más sabio, si Salomón, hermano, fue el que levantó a Israel,
y que a través de su reinado se convirtió, hermanos, o se cumplieron las promesas desde el monte, hermano, del norte hasta el sur. Todo era su reino y fue un hombre muy próspero. ¿Por qué, si él fue tan grande, no nombran a Saúl, al rey Salomón, perdón, y ni tampoco su tumba? Todavía, hermano, no sabe la gente dónde está esa tumba, la tumba del rey Salomón. Pero ¿por qué sí a David? ¿Por qué sí a David? ¿Por qué tú vas a Jerusalén y ahí está la tumba de David, su féretro? ¿Por qué ellos tienen en su bandera la estrella de David? ¿Por qué ellos están tan orgullosos de David? ¿Por qué David es su legislador, hermano, su rey? Pues es por esto, hermano. Porque si no fuera por David, Israel hubiera desaparecido, o Judá hubiera desaparecido como desapareció el norte. ¿Qué le va a pasar al norte, hermano? Van a ser cautivos, se los llevan y nunca más van a regresar. ¿Por qué hay reyes, hermano, en Judá y son los últimos que llegan y Cristo va a venir de este linaje? Pues por amor a David. Entonces, ¿cómo podemos entender todo esto? Bueno, hermanos, es que dice la Escritura, allí el versículo 5, que David hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Vamos a ponerlo, hermanos, en una perspectiva. David organiza el templo. David, hermano, gana batallas, trae las cosas para el templo. David, hermano, hace salmos. David, hermano, es un cantautor por excelencia. David organiza a los instrumentistas. David, hermano, empieza a interesarle todo lo de Dios, todo lo espiritual. Y David, hermano, entrega su vida al servicio de Dios, pero él cae de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Cuando Dios, hermano, ve su arrepentimiento, Él perdona su pecado y mira cómo perdona a Dios. Y esto es algo que debemos de aprender nosotros. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hablando del nuevo pacto, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré, ¿qué dice? Propicio a sus injusticias. Y lo último, el problema, hermanos, es que desde la perspectiva del hombre, una mujer que cayó en adulterio nunca se olvida. Un hombre que cayó en adulterio nunca. Oye, pero ya vino el Señor, pero ya se arrepintió, pero ya no lo volvió a hacer. Pero en los ojos y en la mente de la persona, ¿qué es? Adúltero y adúltera. Es más, hasta en Juan capítulo 8, el título de allí, una mujer sorprendida en adulterio, ¿cómo le llaman? La mujer, ¿qué dice? Adúltera. Oye, ¿por qué no la perdonó Jesús? Entonces, ¿por qué no dice la mujer perdonada? Porque nosotros, hermano, humanamente, nosotros no podemos ver ese perdón. Nosotros no podemos ver esa limpieza. Pero cuando está en los ojos de Dios,
David, hermano, ante los ojos de Dios, cuando él se arrepintió, cuando él pidió perdón a Dios, Dios tomó un borrador, hermano, y borró ese pecado. Y nunca más se acordó de él. Esto es algo, hermanos, maravilloso. Que todos nuestros pecados, que todos nuestros errores, que todas las cosas, hermano, que nosotros hicimos cuando venimos a las aguas del bautismo a través del arrepentimiento, el Señor todo nos lo borra y nunca más se acuerda de ellos. Pero nuestros familiares sí se acuerdan. Eres un borracho, mira, tú dejaste a aquella mujer, mira, tú hiciste esto, ¿verdad? La gente, hermano, no olvida. Pero David, hermanos, David nosotros vemos que él vivió bajo la voluntad de Dios, cayó de la gracia, se arrepintió, Dios lo perdonó y lo levantó, y Dios nunca más se acordó de sus pecados. Y esta también es la promesa para nosotros, los que vivimos pues en el Nuevo Testamento, porque esto es el nuevo pacto, hermano, en la sangre del Señor. Aquí tenemos entonces el reinado de Abías, que él, hermanos, reinó, podríamos decir, pues por amor, por misericordia, por la gracia de Dios sobre Jerusalén, porque Dios le había prometido eso. ¿A quién? A David. Si no fuera por eso, hermano, todos estos reyes también hubieran sido desaparecidos. Y tercero, hermano, ahora vamos a leer las crónicas. Vamos a leer del versículo capítulo 13, vamos a ver allí. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Dice la palabra del Señor del 1 al 3. A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hijo de Uriel, de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres fuertes y valerosos. Ahora, hermanos, lo que el libro de las Crónicas nos dice es lo que no nos dijo el libro de los Reyes. Una de muchas batallas. Y dice, hermanos, que el rey Jeroboam, que era el rey del norte, el rey que le había robado pues el reino o quitado el reino a su papá Roboam, pues que se puso en combate a pelear contra él. El punto, hermanos, es de que Jeroboam viene a pelear con el rey Abías. Y Jeroboam, hermanos, ya tiene 18 años reinando. Él es un hombre muy inteligente desde que huyó de Salomón. Él es una persona, hermanos, de una estratega de guerra. Él es un hombre que ha levantado un ejército que es casi 1,800,000 soldados. Y este otro rey llamado Abías es un inexperto. Él no sabe mucho, hermano, de guerra, y él solamente tiene 400,000 soldados. Podríamos decir, hermanos, que Jeroboam pues le avanza en conocimiento, en madurez, es un general de guerra muy bueno, un hombre muy sabio, y Abías, hermano, está en desventaja. Viene el norte a pelear contra el sur. Y hermanos, hay cosas que nosotros nos quedamos sorprendidos en la Biblia, porque a pesar de que como vivía Abías,
Y los pecados que se practicaban, hermanos, en Jerusalén o en Judá y Benjamín, estos hombres, hermano, conocían la historia, no solamente la historia de sus antepasados, sino también ellos conocían la Biblia y la citaban. A veces nosotros creemos que solamente teniendo la Biblia en la cabeza, nosotros vamos a ser buenas personas, pero eso es solamente conocimiento, necesitamos poner la voluntad, ¿verdad? Y aplicar todo lo que nosotros sabemos. Él va a dar un sermón, hermano, un sermón en un monte a todo pulmón, y se lo va a dar, hermanos, a este hombre llamado Jeroboam y a sus soldados, pues por lo menos a sus generales, hermanos, que vienen enfrente, los que puedan escuchar. Y mira que el sermón empieza en el 4, pero está lleno de Biblia, hermano. ¿Y cómo puede ser eso? Mira lo que dice el versículo 4. Y se levantó Abías sobre el monte Semaraim, que está entre los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y su descendencia, bajo pacto de sal? Lo primero, hermanos, que les dice son sus oyentes, y deben de escucharme. Miren, nosotros en Judá tenemos un pacto perpetuo, eterno, sempiterno. Y Dios se lo dio a David bajo un juramento y le pone la sal. Este es el pacto, hermanos, que confirmaba pues lo que Dios había prometido. ¿No sabéis? Sí lo sabían. Pues sí era el norte, hermano. Y ellos habían sido reinados bajo David. Sí sabían. Y luego sigue diciendo: pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudiendo más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Aquí ahora, hermanos, Abías está hablando ¿de quién? ¿De su abuelo? Era este Jeroboam, era el siervo de mi abuelo Salomón. Se levantó contra él y sabemos que Salomón lo quería matar, pero huyó a Egipto. Y cuando muere Salomón, él regresa, hermanos, y ahora está Roboam. ¿Y cómo lo describe el hijo? Pusilánime. ¿Y qué es eso, hermano? Un hombre que no toma decisiones. Un hombre, hermano, que deja que todo corra. Un hombre que en lugar, hermanos, de hacer el cambio o de enfrentar las situaciones, hermano, pues simplemente no toma ninguna decisión, no toma ningún partido. Es una persona, hermanos, pues que deja que todo siga así. No le gusta hablar ni meterse en problemas, ni solucionar problemas. Ahí le está diciendo, hermano, a Jeroboam quién es él y lo que ha venido. Es un usurpador. Es una persona rebelde. Mira, primero Dios nos dio a nosotros el reino bajo un pacto de sal por David, y este es un rebelde. Él está viniendo, no es un buen líder. Usurpó el liderazgo. Y luego dice el 8: y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro
que Jeroboam hizo por dioses? ¿No habéis arrojado de vosotros los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas? Y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a consagrarle con un becerro o 7 carneros, así sean sacerdotes de los que no son dioses. Todo esto, hermano, es la historia, pero es la Biblia lo que está predicando. Dice, miren, ustedes corrieron a nuestros levitas, que ya lo vimos con Roboán, que fue un reino, pero muy fuerte. Todos los levitas se vinieron para Judá y Benjamín. Y dice, además, ustedes vienen porque son muchos adorando pues becerros de oro que Jeroboam les construyó. Y mira todo lo que sabe, hermano. Dice que allá en el norte un sacerdote se puede consagrar y ser sacerdote, no importa qué linaje tenga, no importa, hermano, las cualidades, no importa nada. Lo que importa es que traiga un becerro y 7 carneros, que lo sacrifique y te vamos a hacer sacerdote. ¿Cómo él sabe tanto, hermano, y les está persuadiendo? Les está predicando, porque al final les va a hacer un llamado: no peleen, no les va a salir bien, no van a prosperar, no van a tener éxito. Pero hay veces, hermano, que aunque tú le digas a las personas, mira, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, no tomes manejando porque mira, vas a chocar, mira, te vas a gastar el dinero, mira, te va a llegar una cirrosis, mira. Hay gente, hermanos, que no entiende razones, pero se les tiene que advertir, se les tiene que predicar. Y pues aquí Abías, hermano, está tratando de que despierten. No son dioses los que ustedes adoran, en esos dioses no van a ganar. Y luego sigue diciendo, hermanos, 10, más en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no lo hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón. Los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen el pan sobre una mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que arda cada tarde. Porque nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros habéis dejado. He aquí que Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Y ahí está el final. Oh hijos de Israel, no pelees contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque ¿qué va a pasar? Le dijeron a Pablo, le estás dando coces al aguijón. Allí está, hermano, la punta del maguey y le empiezas a pegar descalzo. ¿Qué crees que te va a pasar? Te vas a lastimar. ¿Cómo, hermanos, Abías no solamente sabe la historia de Jeroboam y cómo él llegó al trono usurpando, sino que también sabe cómo está el culto idolátrico, hermano, en el norte? Y él también sabe lo que hay en el templo, que ellos tienen los sacerdotes que siguen ministrando, hermano, las lámparas, el pan, los sacrificios. Claro, que eso está en el templo, pero en los lugares altos pues está la idolatría, ¿verdad? Están las dos cosas. No es que no sepan, hermano, la gente que abandona al Señor, no es por ignorancia, hermano, simplemente es
porque ellos no quieren obedecer a Dios. Ellos saben, y hay gente que sabe más. Es más, hay personas, hermanos, que saben más fuera de la iglesia que dentro de ella. Pero no se trata de solo conocer, hermano, sino también de hacer. Como dijo Santiago, si uno es oidor y no hacedor de la palabra, se engaña a sí mismo. Pero el que es oidor y hacedor, pues dice, será bienaventurado. Aquí tenemos, hermano, el mensaje que le dice al norte, y qué bueno hubiera sido, ¿verdad?, que leyéramos. Bueno, y los del norte entraron en razón y dijeron, sí, ¿cómo vamos a poder contra Jehová si es Jehová de los ejércitos? Si Él es nuestro hacedor, si Él es el que abandonamos, si Él es el único Dios verdadero. Qué bueno que la gente hubiera dicho eso. Vámonos a las tiendas, Israel, cada uno a su tienda. Mira lo que hicieron, hermanos. Pero Jeroboam, el 13, mira lo que dice. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a la espalda de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. ¿A qué te recuerda esto, hermano? De la primera batalla en Jericó, ¿te acuerdas? ¿Qué hicieron los sacerdotes? Los cuernos, ¿verdad? Son las trompetas. Tocaron las trompetas los sacerdotes y el pueblo gritó con júbilo. Los gritos eran diferentes, hermano. Como por ejemplo con Gedeón por la espada de Jehová y de Gedeón, o gritar con júbilo en Jerusalén. Bueno, aquí también empezaron a gritar. Y dice el 16, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y a Abías y a su gente hicieron gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. ¿Cuántos eran? 800. ¿Cuántos cayeron? 500,000. ¿Se los advirtieron? Sí. Dijo el dicho, sobre aviso no hay engaño. No peleen contra Jehová. Somos un pueblo santo. Somos un pueblo que tiene que haber una lámpara, aunque apagada. Pero es un descendiente de David que va a estar allí. Va a venir Asa y esa lámpara va a brillar, va a ser una reforma, algo maravilloso. Pero ahorita, hermanos, lo que está haciendo Abías con su mensaje de fe, él está confiando en Dios, hermano. Y dice, esta es mi batalla y tengo que poner mi esperanza y mi confianza en Dios. Son muchos. A decir verdad, a cada soldado tenía que matar 2 para poder ganar. Y que no se mataran ni uno de ellos, porque entonces, ¿cómo lo iban a hacer? Pero allí tenemos nosotros, hermano, llegan los gritos de guerra, cayeron los del norte, y el 18 dice, así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque, ¿cuál fue la razón? Esa es la confianza, hermano. Acuérdense que fe en el hebreo y también en el Nuevo Testamento es como estar apoyado, como estar descansando en algo. Ellos se apoyaron de Dios, de sus promesas, y luego dice el 19, y siguió Abías a Jeroboam
y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, a Efraín con sus aldeas. Y nunca más Jeroboam, dice, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso y tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías con sus caminos, sus dichos, están escritos en la historia de Ido, el profeta. Bueno, pues termina como terminan los reyes, ¿verdad? Sus mujeres, sus hijos y todo sin detalle. Así es, hermanos, como termina. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, y nos dice Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y los profetas. Todos ellos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Pues aquí podríamos decir que esto por la fe lo hizo Abías. Igualito, hermano. ¿Cuáles son, hermanos, nuestras lecciones de todo esto que hemos visto del reinado de Abías? Bueno, hermanos, que el reinado de Abías fue breve si lo comparamos con el reinado de sus antecesores. El de David, ¿cuánto fue? 40 años. El de Salomón, ¿cuánto fue? 40 años. El de Roboam, 17 años. ¿Y el de él? Solo 3. 3 años, hermano, fue el reinado de Abías. Otra lección que tenemos, hermano, es de que cuando nosotros vemos esto en la Biblia, hermano, de que Dios tiene un plan, de que Dios tiene un propósito, Dios cumple sus propósitos y su amor, hermano, siempre se manifiesta. Mira, Él no le prometió nada al norte, aunque a Jeroboam también se lo dijo: si te portas bien y me obedeces, yo también voy a hacer de ti un gran linaje. Pero él no lo hizo, hermano. Pero David sí lo hizo. Entonces, por amor a David, Dios, hermano, continúa teniendo reyes y ayudando a Judá y Benjamín para que ellos, hermanos, sigan adelante. Dios lo va a hacer con nosotros, porque dice que nosotros, hermanos, seremos bendecidos tú, ¿y qué dijo? Y tu casa. Si nosotros seguimos al Señor y enseñamos también a nuestros hijos y nuestros nietos, ellos seguirán, hermano, en los caminos del Señor, en la iglesia de Cristo, por amor, hermanos, a lo que Dios dijo en su palabra. Pero también, hermano, lo que podemos ver que en las guerras o en las luchas que nosotros tengamos, si nosotros, hermano, clamamos a Dios, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a ayudar. Nos va a ayudar en esa enfermedad, nos va a ayudar en esa crisis, nos va a ayudar en esa necesidad. Abías no era el mejor hombre, pero estaba en una guerra, hermano, y podría ser desbaratado. Pero él clamó a Dios, confió en Dios, se apoyó en Dios. Y él, hermano, fue librado y él salió victorioso. Y también, hermano, queremos decir que hay veces llegan las victorias, las bendiciones,
Pero eso no garantiza que nosotros vamos a ser fieles a Dios. Porque pregúntale a Salomón, fue el hombre más bendecido y no se mantuvo fiel a Dios. Dice que después se hizo muy próspero también Abías en su corto reino. Pero ahí tenemos, hermano, las lecciones. Que Dios nos ayude y que todos estos ejemplos, hermano, y todas estas historias de fe que se escribieron para nosotros, pues nos ayuden para nosotros siempre confiar en Dios en momentos difíciles, y que cuando vengan las victorias, que cuando venga, hermano, las bendiciones de Dios, que eso no nos aparte de Dios, al contrario, que nosotros nos mantengamos firmes dándole gracias, porque de Él son todas las cosas, Él nos da todas las cosas, y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.